Hola, No se escucha. espérame un segundo, cambio la conexión. Dame un segundo, cambio la conexión. Dale, ¿Ahí me sigues escuchando? todavía. Sí. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Hombre, corriendo, no te imaginas. Estamos por cierre de mes y precisamente corriendo un poco. Bueno, tenemos 50 minutos. Sí, 50 minutos ahí va que... Bueno, el tema de hoy, vos sabes que la gente va a entrar tarde, como siempre. Entonces, Ok, no hay hay gente que problema. no alcanza a entrar, pero me pidieron la grabación. Entonces, igual podemos Ok, ir está avanzando, perfecto. ¿vale? Igual es la antesala para Ajá, el taller que viene, bueno, el curso que vamos a lanzar. Entonces, igual, sí. vamos a comenzar con el webinar de hoy. Dale, no sabía que eras Héctor Ajá. Enrique. Héctor Enrique, muy bien. Entonces, entonces dale, Héctor Enrique. Héctor Enrique. Permítamelo, solucionamos. No, 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 Permítamelo, no, solucionamos. ese nombre artístico está súper bueno. Ahora en adelante serás Héctor Enrique. Muy bien. Bienvenido, Héctor Enrique. Vamos adelante por el tema de hoy. Te doy la bienvenida desde Riad, Arabia Saudita. Bienvenido. Dale, comienza. Bueno, Héctor Enrique. bueno, muchas. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la introducción. Para el día de hoy, lo que tenemos para revisar es una serie de temas enfocados hacia el tema de indicadores financieros. Hola, Bruno, buenos días. Por acá, buenas noches. Si se dan cuenta, por acá son las 7 de la noche. Así que bueno, bienvenidos. Para el día de hoy, lo que vamos es a revisar, como mencionaba antes, ciertos indicadores financieros que van a facilitar eh, llegar hacia nuestros números, hacia lo que nosotros queremos cumplir, básicamente pensando en nuestra estrategia financiera y nuestra estrategia de sostenibilidad. Con lo cual, el ejercicio de hoy es las finanzas que impactan en la eficiencia del negocio y que son básicamente una guía para transformar la gestión financiera, un poco enfocado hacia el control de los costos y la maximización de los ingresos. Yo soy Enrique, básicamente me encargo de liderar equipos comerciales y de gestión, buscando la maximización de los resultados. Actualmente me encuentro en Arabia Saudita liderando un proyecto de expansión, con lo cual pues aquí tenemos la experiencia para seguir compartiendo las mejores prácticas y entrando en materia, vamos a arrancar el día de hoy con la agenda del día, que es básicamente número uno, el foco del control del presupuesto. En este punto, lo que vamos a ver es un poco la base para una gestión financiera y sólida y que esté orientada hacia los resultados del gimnasio. Lo segundo está en el EBITDA. Vamos a entender un poco qué es el EBITDA, cómo está estructurado ese EBITDA. Quizá en algunos escenarios algunas personas no lo llegan a contemplar o a entender bien, pero es una cosa muy sencilla que para quienes no lo comprenden, estoy seguro que tienen las nociones en este momento. Solamente toca ponerle un poquito a la estructura del nombre, porque pues es una sigla en inglés, sencillamente. Y tercero, vamos a conversar un poco del control de los costos, que es esta estrategia que pueda facilitar la optimización del gasto, el costo y demás, sin comprometer la experiencia pues de los clientes. El contexto de la industria en Latinoamérica básicamente tiene los siguientes puntos, y es que tenemos una competencia muy alta con unos márgenes muy ajustados, y esto principalmente enfocado en qué. Y esto creo que en Perú y en Chile básicamente son estos países donde los márgenes se ven más afectados porque los costos de operación, principalmente del costo de ocupación, que tiene que ver con el costo del arriendo,
más el costo el metro cuadrado, el arriendo, el parking y la administración del local es sumamente costoso, con lo cual el margen del resultado es muy pequeño. Esto hace que esta saturación por la saturación de los mercados, pues hace que vayamos hacia la competencia de los precios, que no es precisamente el mejor escenario. Básicamente, ¿por qué? Porque empezamos a perder un poco de terreno en lo que tiene que ver con el valor de nuestro servicio. Bruno, si tienes algún comentario, lo puedes hacer sin problema, ¿ok? Me puedes interrumpir. Luego, tenemos que los clientes pues son más exigentes. Efectivamente, los usuarios pues buscan unos, unas expectativas más altas, no necesariamente asociadas con la relación del precio, pero sí nuestros clientes son muy exigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo pagar más barato el día de hoy, pero al ver cierta competencia que viene con equipamiento novedoso, con mayor inversión y demás, con espacios renovados, pues la expectativa del cliente sigue siendo alta, sin dejar de lado que los gimnasios que vienen por mucho tiempo atrás o que vienen con cierta historia, que no tienen la misma espalda financiera, infortunadamente también tienen que cumplir con esa expectativa del cliente. Y aquí viene un punto fundamental y tiene que ver con la disciplina financiera y esto tiene que ver con la estructura que tengamos nosotros o que tenemos que organizar para controlar los costos y gastos dentro del gimnasio o dentro del estudio o dentro del box o dentro de la academia para hacer que el negocio sea rentable, que sea sostenible a lo largo del tiempo. Más adelante vamos a ver o a entender que no necesariamente aquel que vende más es el que es más sostenible o aquel que es más rentable. No es directamente proporcional, pero puede estar relacionada. No siempre es igual. Con lo cual hay que encontrar o enfocarse un poco en esta gestión financiera con disciplina. Yo quisiera que hiciéramos a la par unos ejercicios matemáticos para ir viendo aquí un poco, no sé si se está viendo mi pantalla con el Excel. ¿Me confirman, por favor? Sí, ah, ok, perfecto. Entonces, básicamente acá, esto de acuerdo al control por ejemplo, de los presupuestos. ¿Qué tenemos acá? En la primera columna tenemos el concepto que son los ingresos, los gastos y el resultado. Básicamente, el resultado es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Y aquí nos queda un resultado que la intención es que sea positiva. Algunos escenarios resultan negativos, desafortunadamente, y esto no es adecuado para nosotros. Luego, lo que hay que revisar es la estructura de estos ingresos y la estructura de estos gastos definida por cada uno de los ítems. Por ejemplo, mis ingresos vienen por membresías, vienen por el canal de los personalizados, vienen por el alquiler de las tiendas de ropa, vienen por el servicio de nutrición, vienen por la venta de proteínas, viene todo aquello que genere ingresos está calculado dentro de este capítulo llamado ingresos. Y por el otro lado, pues tenemos los gastos. Y esos gastos también hay que planearlos, hay que presupuestarlos. Y hay que entender cómo se comportan estos gastos y especialmente si es que tenemos algún tipo de cambio durante el año. Por ejemplo, si estamos hoy en septiembre ya, es momento de empezar a revisar el presupuesto anual del año 2026. Este es uno de los ejercicios que tenemos planificado para nuestro curso de finanzas, que más adelante Gustavo les va a contar cómo se genera o cómo se puede establecer el presupuesto anual para entender y planear mes a mes cada uno de los resultados. Y en este ejercicio es entender si es que la inflación va a subir, si es que el costo de la planilla va a subir porque le subimos el salario mínimo, el gobierno decretó que se subía el salario mínimo
o no lo ha decretado, o efectivamente normalmente se sube en los meses, si estamos en Perú, usualmente en el mes de abril o mayo, con el Día del Trabajo y demás, o si es que estamos en Colombia y se hace por decreto, o si estamos en Chile y se hace de otra forma, en Argentina se hace de otra forma, con lo cual hay un incremento en los costos de la planilla de la gente que me afecta este capítulo llamado gastos y costos. Y finalmente, la diferencia de eso es el resultado, que lo importante aquí es entender cuál es el margen para entender si estamos siendo rentables o no. Con lo cual yo tengo que hacer aquí, empezar a hacer las matemáticas y decir cuánto refleja este número, este 30 con respecto de los ingresos totales. Y aquí lo que me está diciendo que es como es un porcentaje, entonces esto es, en este ejercicio, es un 30%. Si yo hago el ejercicio en este momento según lo que tengo presupuestado y digo, oiga, realmente me estoy ganando el 30%, esto es lo que yo presupuesté en el año 2024 para el año 2025 en el mes de agosto. Supongamos que esto es el mes de agosto. Y resulta que realmente este ejercicio, si yo lo traslado aquí al escenario real, pues mis ventas, efectivamente, que esto es un poco lo que tenemos que entender un poco, es cómo es mi comportamiento, cuánto es la venta real, ¿sí? ¿Cuánto es la venta real, estos 95 con respecto a estos 100? Si lo alcancé o no lo alcancé, o a qué porcentaje llegué. Y aquí lo que me está diciendo en esta matemática es que realmente alcancé un 95%, con lo cual es bueno, es malo, no lo sé. El equipo dirá, todos los asistentes dirán si es bueno, si es malo, cumplir o no cumplir. ¿Qué pasa si hacemos la misma matemática con respecto a los costos y los gastos? Voy a decir, mis gastos debían ser 70, pero me gasté más. Me gasté 75, con lo cual voy a decir 75 con respecto de 70, realmente ¿cuánto es? Me pasé un 7%, ¿sí? Estoy excedido 7%. Y esto amerita entender que estoy bien o que estoy mal. Realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el mismo ejercicio con el resultado, porque yo estaba esperando un margen de 30%. Como mencionaba antes, este margen está calculado básicamente de dividir el resultado entre los ingresos y multiplicarlo por 100, porque es un porcentaje. Básicamente, aquí me estaba arrojando un resultado que yo quería 30.000 de resultado, 30.000 en plata, 30.000 soles. Y aquí lo que me está diciendo es que realmente el margen está en un 21%, explicando la misma matemática. ¿Esto quiere decir que el resultado fue bueno o no fue bueno? Pues realmente no, a pesar e infortunadamente, como no cumplí con los ingresos y por otro lado superé los costos y los gastos, pues obviamente el resultado es menor que lo que yo había presupuestado y desafortunadamente el margen, esto le llamamos margen, ¿sí? El margen, el porcentaje de este resultado con respecto a los ingresos, este margen respecto a los ingresos resulta ser menor. Así que, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia aquí, básicamente, como decía, es esta disciplina financiera para hacer el seguimiento por cada uno de los canales en el mes a mes. Y para algunos escenarios, quiero contarles un ejercicio que realmente yo tuve que hacer, o creo que todos tuvimos que hacer durante el año 2020, que era que una vez abrimos, después en el año 2021, cuando abrieron todos los gimnasios y demás, tuvimos que revisar al detalle cada uno de los canales que generaban costo y a partir de eso hacerle la liposección a cada uno de los costos y operar únicamente con lo necesario. En ese escenario, tuvimos que hacer un replanteamiento de ese presupuesto que teníamos y hacer que efectivamente los márgenes dieran. Y esto es lo que estoy diciendo actualmente. El control del presupuesto, que es más que otra cosa que la brújula operativa del gimnasio. Es una brújula, ¿por qué? Porque aquí es cuando yo empiezo a entender y a descubrir que
si yo tengo el presupuesto alineado con la realidad, un poco el presupuesto es lo que yo me imagino y yo planeo en función a lo que yo espero, y otra cosa es la realidad, y tengo la responsabilidad de comparar es todo el tiempo si estoy cumpliendo el presupuesto, en qué porcentaje estoy avanzando o estoy quedado, y en función a eso entender qué palancas tengo que activar para poder cumplir con mis resultados. Entonces, no es solamente un ejercicio contable, como menciona aquí, sino que es una estrategia a largo plazo que genera la sostenibilidad del gimnasio, y es básicamente lo que determina ese rumbo financiero. Y un buen presupuesto, pues, ¿qué tiene que tener? Aquí, básicamente, quiero que lo revisen conmigo, y es básicamente esto. Número uno, alinear las metas financieras con los objetivos comerciales. Número dos, anticipar las fluctuaciones estacionales. Por ejemplo, si yo sé que entre los meses de febrero a abril, las ventas pueden ser un poco más complejas porque la gente está en la playa, se afectan especialmente en las ciudades como Lima, la gente se va para Asia y demás, las ventas se ven afectadas, entonces yo tengo que recalcular y decidir qué es lo que voy a hacer en mi estrategia para poder avanzar y generar esta sostenibilidad. Por el contrario, si de los meses de julio a diciembre, y especialmente entre noviembre y diciembre, los ventas son mayores, pues por supuesto tengo que exigir más y mantener, si es posible, unos costos balanceados para que el margen se compense con lo que no pasó en el inicio del año, como decía, entre febrero y abril, para crear escenarios de contingencia. Creo que aquí es un ejercicio importante. Como mencionaba, estamos en el mes de septiembre y es momento en el cual donde deberíamos empezar a revisar los presupuestos del próximo año en diferentes escenarios, uno optimista, uno realista y uno pesimista. El pesimista es en el cual yo digo, realmente esto es lo mínimo que puedo esperar, con lo cual ya tenemos cierta experiencia de los escenarios pesimistas, y es momento de buscar cuál es mi realidad y hasta dónde puedo llegar para generar este escenario optimista. Luego tenemos que establecer los límites claros para evitar decisiones impulsivas. Creo que aquí una cosa es a veces uno como emprendedor o quizá como gerente de gimnasio tiene ciertos directores en los cuales no ven la realidad del negocio, o si quizá la operación, yo encargado como encargado de director de operaciones o gerente de operaciones o entrenador que empezó con el know-how su propio negocio y que se encarga de conversar directamente con la gestión financiera, el director financiero, el dueño del negocio, que solamente ve el número y no hacen match con la realidad del negocio, las decisiones pueden ser impulsivas sin mirar la realidad de lo que pasa en el día a día con mi servicio y mis clientes, mis tasas de deserción y demás, y lo que pasa realmente en la planilla del Excel, que puede ser algo que aguanta todo. El Excel aguanta todo perfectamente. Así que esto nos ayuda a entender realmente y analizar qué es lo que debería hacer tomando una decisión asertiva. Finalmente, nos ayuda también a comunicar los objetivos financieros al equipo, creando pues la cultura de responsabilidad. Creo que esto es fundamental, es importantísimo. Bien, ¿cómo se borra esto? Yo quiero entender cómo se borrar. Y aquí está, perfecto, maravilloso. La tecnología es una maravilla. Bien, acá tenemos unas herramientas prácticas para hacer el presupuesto. Y entonces aquí tenemos o para hacerle seguimiento o para crearlo, y estos son estos tableros de control mensual, donde podemos implementar unos dashboards sencillos. Como mencionaba antes, en el curso lo podemos revisar, y es básicamente una tabla completa donde podemos revisar mes a mes que se tiene que alcanzar por temporada. Número uno, en el semestre; número dos, en el trimestre; número tres, en el mes a mes. Y posteriormente a eso, cada uno de los dueños de los canales, llámese la operación, llámese la venta, llámese finanzas, tiene la responsabilidad de desarrollar su control diario para entender si se están cumpliendo o no las cifras del presupuesto.
Como por ejemplo aquí decimos cuál es el ingreso por categoría, si yo tengo membresía, si tengo servicios adicionales, si tengo los egresos, por ejemplo, del personal, si yo soy talento humano o si no tengo un área de talento humano, entonces yo tengo la responsabilidad de crear ese control y revisar cuántos entrenadores tengo, cuántos recepcionistas tengo, cuántas personas de limpieza, cuáles son los mantenimientos que tengo que hacer de las máquinas, cuánto me voy a gastar en arriendos este mes o este año, porque tengo que negociar los arriendos, cuánto me cuesta y si tengo diferentes gimnasios, cuál es el valor del metro cuadrado por cada uno de los locales y cómo puedo llegar a los mejores acuerdos. Y una proyección de, por ejemplo, que esto es un tema importantísimo, que es parte especial del curso de finanzas, cómo se hace un flujo de caja. Un análisis comparativo en el punto número 2. Aquí vemos cómo se establece un sistema de seguimiento mensual que pueda comparar, como decía, las cifras reales con las cifras de planificación, ¿no? Las cifras de presupuesto. Y entonces aquí vemos un desempeño y el desempeño empieza a bajar desde lo macro hasta el detalle. Por ejemplo, si yo estoy cumpliendo o no con el presupuesto de las ventas, posteriormente a eso, ¿cuáles son los canales que están cumpliendo, sobrecumpliendo o que están por debajo del esperado? Después de eso, revisamos quiénes son los responsables y finalmente quiénes son los ejecutores. Ejecutores, llámese el entrenador, llámese el vendedor, llámese cada una de las personas responsables de conseguir este objetivo. Y cuáles son los benchmark que podemos revisar. Benchmark, háblese de cada una de las prácticas que podamos compartir para generar los mejores resultados. Y finalmente, después de esto, vemos cuáles son estos KPIs financieros esenciales. Y aquí hay algunos básicos que quisiera mencionarles, como por ejemplo el ingreso promedio por cada uno de los clientes o los socios o afiliados o como se les mencione. La tasa de retención. A mí me encanta medir uno más ácido, que es la tasa de deserción, que es el churn, CHURN, que es quién se va, eh, por qué se va, cuál es el tiempo de vida promedio que tiene ese cliente con nosotros. ¿Por qué? Porque en finanzas es importante entender y en la contabilidad que, que cuando una persona me paga a mí, automáticamente ese cliente yo ingreso a deberle en los estados financieros. ¿Por qué? Porque en la contabilidad hay algo que se llaman los diferidos. Entonces yo no puedo reconocer toda la plata que el cliente me pagó hoy como un ingreso completo para mi mes, sino que yo tengo que ir recibiendo, ¿sí? O hay una cosa que se llama el principio del devengado, y es que yo tengo que reconocer una partecita, esa partecita del mes que corresponde al mes en el cual el cliente ingresó y lo tengo que dividir por los meses subsiguientes a los que corresponde su membresía. Por ejemplo, si el cliente pagó 600 soles y se inscribió por 6 meses, entonces yo tengo que recibir solamente 100 soles el primer mes, otros 100 soles el segundo mes, otros 100 soles en el tercer mes, porque si en el caso tal que el cliente decida retirarse en el mes número 3, yo tengo que tener claro que le debo esos 300 soles al cliente para poder tener la base de devolución. Ese es un ejemplo, básicamente. Si hay preguntas sobre ese tema, porfa, déjenlo en el chat y vamos conversando. Luego tenemos el ticket promedio. Creo que este es un punto muy importante. El ticket promedio es un tema fundamental para entender a qué precio estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque eventualmente, eh, perdón, voy a hacer una pausa en este momento. Gustavo, ¿se escucha algún ruido en la conversación No, o todo bien, estamos bien? ¿Está bien? perfecto. Ah, perfecto, gracias. Gracias, gracias, gracias. El ticket promedio o el ticket medio es un tema fundamental para entender si es que estamos vendiendo al valor de lo que cuesta realmente mi membresía versus al precio que me está obligando el mercado. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que yo soy un gimnasio premium que vende membresías a 1.000 soles.
pero resulta a 1.000 soles el semestre, supongamos. Pero resulta que hay un gimnasio nuevo, low cost, que vende las membresías a 50 soles al mes. Pues resulta que yo en búsqueda de no perder clientes empiezo a hacer promociones y el día de hoy empiezo a cobrar, a generar un 2 por uno, con lo cual lo que antes era el ticket de 1.000 soles por persona, hoy en día ya pasa a ser la mitad de eso, pensando en que ya se inscribían dos personas y no una por el valor de lo que yo estaba ofreciendo, con lo cual el precio baja, el ticket medio disminuye y los márgenes que yo había presupuestado también se empiezan a destruir. Entonces, esto es un poco más sencillo de entender con matemática en el ejercicio del Excel, como mencionaba antes. Así que si tienen ejemplos o preguntas o dudas sobre este tema, porfa, déjenos aquí de nuevo. Creo que es fundamental aquí, esto lo puse en rojo, me parece indispensable que lo tengamos claro, y es que es fundamental que quienes sean los responsables de la toma de decisiones tienen que estar siempre a cargo o tienen que estar siempre con acceso a esta información, a la información para poder tomar las decisiones y planificar o, ¿cómo se dice? O manejar de la mejor manera. A veces me estoy confundiendo a veces ya, Gustavo. Tú, ya se me olvidan las palabras, óyeme, qué cosa. Cómo manejar la situación de acuerdo a los resultados actuales. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque eventualmente han habido situaciones, creo que los emprendedores no me van a dejar mentir, quizás en algunos ejemplos, puede ser que, mira, Enrique, yo tenía un socio que me defraudó, se llevó toda la información de mi base de datos y ahora tengo un equipo nuevo, no confío en nadie, con lo cual toda la información la manejo yo debajo del brazo, y nadie más tiene acceso a la información, solamente les doy partecitas. Resulta que algún vendedor se llevó mi base de datos y entonces tampoco le quiero dar la información a mis gerentes o a mis líderes de área. O hay diferentes ejemplos, con lo cual en algunos momentos o en algunos escenarios, algunos dueños de gimnasio, algunos líderes tienden a cerrar o encapsular la información solamente para ellos y pueden suceder dos cosas. Una, que empieza esta guerra de los egos. Yo sé más que tú porque yo tengo la información y el otro no sabe nada. O ¿por qué no has hecho esto y lo otro si los números van de esta forma? Pero ¿cómo voy a saberlo si no tengo acceso a la información? Entonces, es crítico, es importante que los responsables, los líderes, los tomadores de las decisiones sepan y tengan acceso a la información y que sea clara y que sea transparente para que todos hablen el mismo idioma, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un espejismo de crecimiento. Creo que esto es fundamental para hablar de ejemplos. Y aquí tenemos un espejismo donde, por ejemplo, este gimnasio en Bogotá, en Colombia, proyecta un aumento de ventas del 15% para el año 2025. Este incrementa los gastos de marketing un 25%. ¿Sí? Y expande la plantilla o la planilla anticipando un crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que anticipa que contrata más gente porque está presupuestando un 15% más de gente y realmente no hay un control de los gastos operativos. Resulta que los gastos operativos y demás y los gastos de la planilla pues vienen con todos nosotros decimos en Colombia los parafiscales, en Perú decimos todo lo que tiene que ver con salud y los gastos de pensión y demás. El Prestaciones. resultado, pues todas las prestaciones sociales. Después de 6 meses, pues vemos que las ventas realmente no crecieron un 15%, sino que crecieron un 12%, debajo del objetivo. Los gastos realmente aumentaron un 20% por encima del presupuesto, por encima del presupuesto, ojo.
No incrementar los gastos un 25%, sino que incrementar un 20% más de ese 25%. Y el margen, como decíamos antes en el ejemplo, pues cae de 18% a 12%. Entonces hay una cosa que sucede y es que es la liquidez. La liquidez es esa disponibilidad de efectivo que yo tengo en el gimnasio para tomar decisiones rápidas, para pagar. Y eso, a pesar del crecimiento, a pesar de este 12%, como yo aumenté los gastos, pues realmente mi margen es menor, es muchísimo menor, pues realmente afectó la liquidez de la empresa. Creo que esto lo mencioné al inicio de la conversación y decía que la lección para esta primera parte es que el crecimiento en ventas no es directamente proporcional a que exista rentabilidad, si es que no hay una disciplina del control de los presupuestos, los costos y los gastos. Aquí hay un tema que me gusta muchísimo y es el que entramos a conversar ahora, hablando de ese resultado y de ese control de presupuestos y de los resultados que es el EBITDA. El EBITDA no es más que otra cosa, una sigla en inglés, que es el beneficio o la utilidad o beneficio, hablando en términos financieros es lo mismo, esa utilidad, ese beneficio antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Es lo mismo que hablado en inglés, que es earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. Eso es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es fundamental? Porque esto es como un termómetro y ese termómetro le mide la salud operativa del gimnasio. Es decir, todo lo que tiene que ver con los costos y los ingresos operativos del gimnasio, el final del resultado es lo que me da ese indicador que se llama EBITDA. Y entonces aquí básicamente lo que hacemos es que empezamos a entender dónde están las palancas que me llevan al éxito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Resulta, por ejemplo, como hablábamos en el ejemplo anterior, que se incrementaron los gastos de marketing o que se incrementaron los gastos en el arriendo o que se incrementaron los gastos en el servicio público de la luz. Entonces, al incrementar los gastos en energía, pues en este gimnasio, pues resulta que se empezó a comer toda la plata que yo ya había traído en ventas, pensando que había incrementado las ventas, eh, incrementando las ventas pensando en la campaña de verano, por ejemplo, pues tengo más gente en el gimnasio, traje más ventas, los aires acondicionados están a full, tengo más clases grupales, los equipos de sonido están más tiempo prendidos, las luces de las salas grupales están más tiempo prendidas, el aire acondicionado, etcétera. Entonces, todo ese gasto de energía que incrementó se gastó, se invirtió en la plata que supuestamente yo tenía, que había traído con más ventas. Con lo cual, aquí en este EBITDA es cuando yo empiezo a entender dónde están esas palancas que tengo que ajustar o qué estoy haciendo muy bien para generar esa sostenibilidad. Y creo que aquí resalté este punto que dice que muchos gimnasios se asocian con el crecimiento en ventas o el número de los clientes, pero el realmente importante es el EBITDA. Quizá en algún escenario diferente, cuando yo soy inversor de bolsa, por ejemplo, si mi gimnasio está en la bolsa de valores, y yo cotizo en bolsa, por ejemplo, no sé si hay algún gimnasio en la charla que ya esté pensando en abrir bolsa o que esté en ello, o cómo funcionan en algunos gimnasios, cadenas quizás grandes. Resulta que yo tengo un presupuesto de unidades de negocio, de cuántas unidades tengo que abrir en el año para poder cotizar en bolsa, porque mis inversores tienen, ya yo tengo esa meta con mis inversores y adicionalmente a ese tengo el presupuesto de ventas, no siendo necesario pensar en el resultado final. Entonces, estos son otro tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un fondo que respalde, que así yo tenga pérdida, entonces me van a mantener durante cierta cantidad de años. Así el resultado de este EBITDA o del resultado operativo sea negativo, ¿ok? Pero para emprendedores, este no es el caso, no nos podemos dar el lujo de perder plata. Sí, es importante. Luego, ¿cómo se usa?
Eh, Aquí hay tres puntos. Quiero que lo pongamos en práctica. Y este es un seguimiento periódico y esto es un ciclo mensual. Básicamente, la revisión de la EBITDA hace que haya un análisis de variaciones respecto al mes anterior. Por ejemplo, ¿qué hice yo muy bien en este mes anterior? ¿Cómo se comportó el trimestre pasado? O, por ejemplo, cómo se comportó el mismo periodo, es decir, el mismo agosto en el que estamos hoy, con respecto al año 2024. Por ejemplo, si mi gimnasio es nuevo y yo estoy pensando en abrir mi gimnasio el próximo año o el próximo mes, ¿qué indicadores tengo que tener en cuenta para la proyección del presupuesto y el cumplimiento de este EBITDA? La identificación de las causas de las desviaciones, como mencionaba antes, dónde están esas palancas. Y luego de eso es fundamental hacer que la gente que está relacionada con ello se haga partícipe. Ahí hay una cosa que se llama el benchmarking sectorial y esto es, aquí puse una imagen para entender cómo se comporta el benchmark del sector. Por ejemplo, imaginen que la primera línea, la más clara en la parte superior, es el benchmark, cómo es el promedio del sector y la línea de abajo es la de mi gimnasio. Entonces, ¿cómo me comporto yo en el primer quarterly, el primer trimestre del año, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre? ¿Cómo me voy comportando? Y esto se parece un poquito a Perú, si se dan cuenta, donde nosotros en los primeros dos trimestres, en el primer semestre, los márgenes probablemente sean un poco más bajos con respecto a los segundos dos trimestres, el segundo semestre. ¿Por qué? Porque a mí me encanta esta frase: los cuerpos del verano se preparan en invierno, con lo cual las ventas en el último trimestre son proporcionalmente más altas que las del primer trimestre del año subsiguiente. Con lo cual, si tuviéramos una línea adicional aquí, el primer Q del siguiente año, empezaría aquí abajo, iría por aquí abajo. Déjenme la marco acá. Eh, Estaría más o menos por aquí, aquí, ¿sí? En esta misma línea. Aquí empezaría el primer trimestre, por aquí, chin, 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 chin. Y en este punto, en este cuarto trimestre, comparativamente con el primer trimestre del año subsiguiente o el primer trimestre del año que corresponde, pues es donde empezamos a ver eh, todas las dinámicas de ahorro en costos, incremento en ventas y su balance es este resultado. Y luego tenemos el criterio para la toma de decisiones. Y entonces aquí es cuando empezamos a decidir, es momento de, como ya tengo la experiencia y sé dónde puedo ahorrar o dónde puedo maximizar ingresos, es donde yo puedo empezar a decir, como ya tengo liquidez suficiente, puedo pensar en básicamente abrir una nueva sede o puedo invertir en equipamiento o puedo, por ejemplo, decir aquí, tengo un lanzamiento de un nuevo servicio o tengo la habilidad de promociones y descuentos. Pero creo que hay un tema importante con el tema de los descuentos, que es no afectar el ticket medio de forma desproporcionada. Mi recomendación: haga promociones si es momento de hacerlo, por periodos muy cortos, que sean un pico que sea necesario. Creo que en esta parte, en la experiencia de ventas, Gustavo es la persona indicada para la conversación, en el tema de las ventas, donde puedan definir cuál es ese escenario fundamental o ideal para aplicar las promociones y qué rango de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy en promoción solamente del primero al 15 del mes, y luego voy a extender la promoción otros 7 días. Pero resulta que últimos días aproveche y resulta que esa promoción de 15 días se me convirtió en 3 meses, pues ya no hay efecto wow, deterioramos el valor de la marca, deterioramos el valor de los márgenes, como mencionábamos antes, y por supuesto la sostenibilidad es inviable. ¿Ok? Hablemos de costos. ¿Cómo estamos de tiempo, señor Gustavo? ¿Estamos bien?
Perfecto. Hablemos de costos. Hablemos de costos y aquí esto es un ejercicio fundamental también para revisar cuáles son esos principales canales que me generan los costos o los principales costos, los más grandes, que yo debo tener claro para mantener mi operación. Número uno, el personal o la planilla. Dos, el inmueble o el costo de ocupación, el local. El equipamiento, ¿sí? Las máquinas. Y tres y cuatro, los servicios públicos. ¿Ok? Entonces aquí hay que entender cuál es ese porcentaje de participación de cada uno de estos costos, de estos grandes capítulos con respecto a la venta. Es decir, en algunos escenarios podrá ser que el 40% de las ventas se la lleve el costo de la planilla y es importante entender que el costo de la planilla no es lo mismo que el salario de la persona. ¿Ok? Recuerden que para el costo de la planilla tenemos unos costos detrás que son alrededor de un 45% más si es que la persona está en full time o un 27,67% si la persona está en part time, siendo exacto, 27,67%. ¿Ok? Eh, entonces, este es todo el costo que yo tengo que registrar como parte de mi costo total de la planilla. Y aquí tengo que separarlo si es que es la planilla fija, la nómina fija, o si es la nómina variable. Si yo tengo vendedores, entonces una parte va para el costo que corresponde al sueldo básico y otro para el pago de las comisiones y así sucesivamente. Luego hablamos de el inmueble o del local. Y aquí entran diferentes cosas que son cuatro cosas que me encanta mencionarles, que es el costo de ocupación, el costo de lo que yo tengo que pagar para poder operar ese inmueble. Y es, número uno, la renta. Número dos, el mantenimiento. Número tres, la administración. Y número cuatro, el parqueadero, si es que tengo parqueadero. Esos cuatro ítems hacen parte de lo que es el costo de ocupación total y que podría o no podría mezclarlo todo si está en el contrato, sí y no. Si yo tengo la posibilidad de hacer algún tipo de gestión con ello, buenísimo, pero lo más importante aquí es poder entender dónde está la plata. Ese es el éxito de su negocio, entender que si yo tengo 100 soles, ¿en qué van a ir invertidos esos 100 soles? Y si es más detallado, es mejor. ¿Es micromanagement? No, no es micromanagement, es diferente. Micromanagement tiene que ver con una serie de seguimiento a las tareas cuando yo tengo que estar en la estrategia y me encargo de la operación, o cuando yo soy de la operación y me encargo de las tareas del día a día, o cuando yo soy el dueño del negocio y me pongo a hablar directamente con el vendedor. Eso es micromanagement. Esto es control. Y si no hay control en el negocio, no hay dueño. Y si no hay dueño, el negocio se va al tacho. Luego de esto, vamos a hablar del equipamiento. Equipamiento, tacho, ya me sé los términos. Equipamiento, llámese em, la compra la vamos a dejar en una pausa al lado en un momento. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el mantenimiento y la renovación de ese equipamiento, porque esto es puro gasto, ¿ok? Esto se va al gasto. La compra no, la compra se va a otra cosa que se llama, cuando hablemos en el siguiente curso, este es un curso, el curso nivel 2. En el curso nivel 2 tenemos un capítulo de contabilidad y la diferencia entre el OPEX y el CAPEX. El OPEX, hablando de todo lo que tiene que ver con los gastos operativos, y todo lo que tiene que ver con CAPEX tiene que ver con lo que va no al gasto, sino que va a la inversión. Con lo cual, la compra del equipamiento no hace parte de un gasto, sino que hace parte de la inversión del negocio. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es bueno o es malo? Es que Enrique está saliendo plata. Claro, aquí está saliendo plata, pero está yéndose a la inversión del negocio, con lo cual estamos valorizando el negocio. Cuarto, los servicios.
aquí hay un tema importante y entender qué porcentaje me estoy gastando yo en servicios públicos, en gas, porque las termas son a gas, o en electricidad, en energía, porque las termas son eléctricas, o en agua, o en internet, o en seguros, porque tengo que tener las pólizas activas y demás. Todos estos servicios es importante entender que hay que controlarlos y entender dónde está la plata, como decía. Y es que hay algunos gimnasios que pueden fracasar y aquellos que lo hacen fracasan no por la falta de ventas, porque las ventas pueden estar en promedio reflejando los números del año anterior o del mes o ir on track, pero la falta de control de la estructura de costos es lo que los lleva a la quiebra. Mi recomendación, revisen el detallado de sus costos. ¿Lo podemos hacer juntos? Claro que sí. Luego tenemos estas estrategias para la práctica del control de costos. Digamos que una de ellas puede ser la digitalización y la automatización, eh, la tercerización inteligente, donde podamos tercerizar ciertos canales donde no hagan parte de mi core de negocio. Por ejemplo, si yo tengo en mi gimnasio, es un gimnasio multiservicio que tiene, por ejemplo, 2.000 metros cuadrados, y tengo que tener 3 personas o 4 personas de limpieza, pues ¿qué pasa si tercerizamos ese servicio de limpieza y yo le pago un fee a esa empresa de limpieza? Por el contrario, si es que no tenemos esa posibilidad, pues entonces buscar otras estrategias. Por ejemplo, los paneles solares. Hay algunos escenarios donde podemos tener la plata o no para invertir en paneles solares que puedan reducir la inversión o el gasto de energía. Y algunas otras ideas que son buenas prácticas entre gimnasios. Y uno que realmente nos ha obligado muchísimo a partir de la nueva realidad y es la renegociación estratégica pensando en los alquileres. Y como mencionábamos al inicio de la conversación, los alquileres hacen en algunos escenarios aproximadamente el 45% o 50% de las ventas del gimnasio. No sé, Gustavo, ¿tú tienes este dato en promedio en algunos gimnasios de cuánto puede llegar a ser el porcentaje del arriendo del local con respecto de las ventas? ¿No? Eso, no, estaba con el mío. Es relativo, Ah, dependiendo, tú sabes que, por ejemplo, en provincia el comportamiento ya mm, es distinto a Lima, el tamaño del local. sí. Es muy relativo, pero puede oscilar, no sé si un 40, pero de pronto hay veces un 30, Oh, ok, 35, por eso es ahí. bueno. Es Eso relativo, es bueno, eso es relativo. muy bueno. Ese 30% es muy bueno. Gracias. Ese Su- 30% es muy bueno porque, dime. No, te iba a decir que, por ejemplo, ciudades como Cusco son muy costosas. El alquiler en Cusco, por ejemplo, aquí, bueno, no hay nadie, son más costosas, por ejemplo. Y ahí sí se puede ir a un 40%, dependiendo del tamaño del local, ¿cierto? Solo Ok. Ok, entiendo, entiendo. Ok, pues resulta que en algunos escenarios en Lima, por supuesto dependiendo de la ubicación del distrito, dependiendo de la ciudad, por supuesto, si yo estoy en Lima o si estoy en provincia, si estoy en otro país, también aplica lo mismo y aplica este tema del metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí por metro cuadrado? ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando yo empiezo a jugar con la matemática y entender cuántos clientes necesito yo y eh, en este punto quiero hacer resaltar en la matemática y es cuántos clientes necesito yo contemplando la variable de la deserción actual que tengo en mi gimnasio para mantener ese costo de ocupación que mencionábamos era el costo de operar el gimnasio y a su vez generar una rentabilidad o un EBITDA o un beneficio financiero positivo al final del mes. Entonces, esta matemática es básicamente buscar, y como mencionaba hace unos momentos, que el ticket promedio, el ticket medio, no se desgaste, no se deteriore.
Así que es muy importante. Y la renegociación estratégica tiene que ver con que si yo hago esta matemática y los números no dan, pues es momento de tocarle la puerta al dueño del local y decirle, oiga, compadre, oye, compadre, por favor, miremos si podemos o reestructurar por porcentaje de ventas, no un monto fijo, o pagarte a largo plazo, o si es que yo, y esto es otro capítulo que lo vemos en el capítulo 2 del curso de finanzas, cómo renegociamos una deuda, si es que yo tengo la deuda con el local que también pudo haber pasado después y conozco algunos escenarios, no sé si tú conoces, Gustavo, algunos casos donde después de haber abierto, después de pandemia, hay algunos escenarios que siguen pagando las deudas de los arriendos después de pandemia porque el local, yo sí conozco, el local no les pausó la deuda y continúan amortizando o pagando este año que estuvieron cerrados los gimnasios en Perú. Entonces, ¿cómo hago yo para renegociar esa deuda o cómo hago yo para apalancarme desde el término financiero para apalancar este monto? Porque en algunos escenarios no es un monto amigable, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Estas estrategias que están acá, pues básicamente son algunas que pueden y que deben implementarse pensando siempre en la calidad del negocio. Es decir, no es que yo vaya a cortar todos los servicios ahora porque es que tengo que pensar en el control de los costos. No es el ejercicio. No podemos sacrificar la experiencia del cliente pensando en la reducción de los costos. Eso es muy delicado porque si el cliente compró el servicio con una expectativa, nosotros no tenemos derecho de cortarle esa expectativa por propia decisión, porque es que me voy a ahorrar unos centavos con esto. No, no es correcto. ¿Ok? Bien. Eh, no sé si alguien tenga preguntas hasta el momento por aquí. ¿Alguna pregunta escrita? ¿No? Ok. Recuerden que pueden dejar las consultas en el chat por si hay alguna cosa. Aquí tenemos un ejemplo adicional, como mencionábamos antes, teníamos un ejemplo primero de cuál era la diferencia entre la rentabilidad. Este ejemplo es de optimización energética, como mencionaba, ya lo había conversado, que era cómo se podía poner paneles solares y cuál es el ahorro anual que uno puede llegar a tener. Por supuesto, cada caso es particular, cada ciudad, cada gimnasio es particular y tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para hacerlo. Las conclusiones básicamente pues son que el crecimiento sostenible pues se da básicamente si es que sí y solo si yo puedo rastrear mis números. Y esos números son el resultado de una buena gestión. Si la gestión no está bien, básicamente los números lo van a decir. Y es lo más importante para poder tomar decisiones objetivas, no subjetivas. Es que me parece que X persona no está haciendo bien su trabajo. Los números hablan por sí mismos. Luego, la rentabilidad está protegida si es que lo hago bien, por supuesto que sí, es una garantía si los números lo van bien, por supuesto que sí, y además, si la percepción de valor, es decir, si el cliente percibe que mi marca tiene valor, por supuesto que estaríamos garantizando la sostenibilidad. El EBITDA como brújula, esto es la guía de las decisiones comerciales y operativas. Esto es donde yo puedo ajustar o maximizar o poner más presión para maximizar el resultado y que el EBITDA tenga un margen positivo. Luego tenemos el control estricto de los costos sin afectar la experiencia y el presupuesto estructurado de acuerdo a los canales de ingresos y los canales de costos. Creo que la excelencia financiera en la gestión de los gimnasios, de las academias, de los estudios, de los boxes, no es una casualidad, sino que es un sistema que tiene que ser integral para que todos tengamos esta sostenibilidad. Y esa sostenibilidad se ve si nosotros sí o sí vemos el detalle de cada una de las cosas. Este es el ejercicio del día de hoy. Básicamente, la idea detrás de esto es que podamos revisar en conjunto algunas de las estrategias y con mucho gusto para quienes tengan la disposición.
del control de sus costos, del control y maximización de los ingresos y los canales y por supuesto el resultado de los márgenes en conjunto con Gustavo y muchísimas gracias a Gestión Fit por esta plataforma para brindarnos y ayudarnos a la profesionalización del fitness. Así que un servidor quedó a su servicio y con todo el gusto, preguntas, dudas y demás.